Saludos. Hoy nos vamos a meter en un tema, bueno, un tema que despierta tanta curiosidad como, la verdad, cierta inquietud. Esos escenarios que podrían significar una catástrofe, pero a escala global. Un tema potente, sí señor. Tenemos aquí delante unos extractos, parecen de una especie de compendio bastante completo sobre estos riesgos. Los llaman existenciales. Sí, hay bastante literatura sobre esto últimamente. Nuestra idea hoy es meternos a fondo con esta información, intentar sacar las claves de las amenazas que describen estas fuentes sin añadir nada nuestro, claro. Perfecto. Analizar lo que dicen los papeles. Bien, pues a ver cómo desglosamos esto. La lista que recogen los textos es larga, ¿eh? Hay de todo. Sí, es bastante extensa. Parece que los agrupan como en dos tipos, ¿no? Las catástrofes que podemos liar nosotros, los humanos, y las que vienen de la naturaleza. Eso es, antropogénicas y naturales, básicamente. ¿Y dicen algo las fuentes sobre cuáles? ¿Cuáles preocupan más ahora mismo a los expertos? ¿Se mojan en eso? Pues fíjate, eso es interesante. Según estos documentos que manejamos, centros muy importantes como el Future of Humanity Institute en Oxford o el de Cambridge, el Center for the Study of Existential Risk, Sí, nombres potentes. pues tienden a priorizar los riesgos antropogénicos, los nuestros. Ah, sí. ¿Y por qué? Bueno, la razón que dan es que la probabilidad estimada, creen que es mayor. Sobre todo los que tienen que ver con tecnologías nuevas, ¿sabes? La inteligencia artificial, la biotecnología, esas cosas. Entendido. Pues, si te parece, empezamos por ahí, por los que generamos nosotros. La IA, la inteligencia artificial, están en todas partes últimamente. ¿Qué peligros concretos ven ahí las fuentes? A ver, no hablan tanto del robot asesino típico de las pelis, ¿eh? Lo que describen, y bueno, citan a gente como Nick Bostrom, que habla del problema del control. Sí, me suena. Es más bien la posibilidad de que creemos una superinteligencia, una IA tan avanzada, que sus objetivos, aunque no sean malos en sí mismos, pues podrían llevarnos por delante casi sin darse cuenta. O sea, que tome decisiones que no esperamos. O eso, o que simplemente compita con nosotros por los recursos, pero de una forma tan brutalmente eficiente que nos deje, pues eso, fuera de juego. Entiendo. El peligro no sería una IA mala, en plan Skynet, sino una IA súper competente pero indiferente a nosotros, que nos vea como un estorbo o una fuente de energía para lo suyo. Exactamente. Ese es el meollo de la preocupación, que según estos textos expresaron figuras como Stephen Hawking, que llegó a decir que podría ser el fin de la raza humana. Tela. Y también Bill Gates o Elon Musk los mencionan. Ya en 2009, fíjate, hubo un debate en la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, la AAI, Sí. sobre esto, sobre cuánta autonomía darles a las máquinas, y señalaron algo curioso, que ya hay robots con cierta semiautonomía, para buscar energía, por ejemplo, o incluso para elegir blancos militares. Y mencionan también algo de inteligencia de cucaracha en virus informáticos. ¿Qué es eso exactamente? Sí, es una forma un poco gráfica de llamar lo que usan en las fuentes. No es que los virus piensen, claro. Claro, ¿no? Se refieren a que algunos tienen comportamientos de supervivencia muy básicos, pero efectivos. Se esconden, mutan para que no los pillen los antivirus, como una cucaracha que busca la oscuridad, ¿sabes? Un instinto digital de supervivencia. Ya, ya. Y avisan que aunque la conciencia artificial tipo ciencia ficción parece poco probable a corto plazo, según ellos, estos otros riesgos, los de control, los de competencia, esos sí son más tangibles. Entiendo la lógica, sí. ¿Y se atreven a ponerle cifras a esta probabilidad? Suena muy difícil de calcular, ¿no? Lo intentan, sí, pero con muchísimas pinzas, claro. Los textos citan encuestas a expertos en IA. Una daba un 5% de probabilidad de que una IA de nivel humano tuviera un efecto extremadamente malo a largo plazo. Incluyendo la extinción. Incluyendo la extinción, sí. Y otra encuesta, esta del Future of Humanity Institute de 2008, daba una cifra parecida, un 5% de probabilidad de extinción por superinteligencia antes de 2100. Son números bajos, pero asustan igual. Claro. Pero como advierte un tal Eliezer Yudkowsky, que también citan, es un riesgo muy complicado de medir, porque tendemos a pensar en la IA como si fuera humana, con nuestros sesgos. El sesgo antropomórfico, lo llaman. Ya. Y podríamos estar subestimando muchísimo lo diferente y lo potente que podría llegar a ser. Vale. La IA da que pensar, desde luego. Pero mencionan otro campo tecnológico con preocupación. La biotecnología. ¿Qué riesgos ven ahí? Aquí el peligro, según describen, viene de manipular genéticamente organismos.
Hablan de virus, bacterias, hongos, modificarlos para que se conviertan en patógenos muy peligrosos. Para nosotros. Para nosotros, para el ganado, para los cultivos que comemos. Y el riesgo no es solo el bioterrorismo o una guerra biológica, que también los mencionan. Sino accidentes, quizás. Eso es. Una liberación accidental de un laboratorio, o incluso crear organismos que, sin ser malos directamente, pues alteren los ecosistemas de forma brutal. Mencionan las supermalezas, resistentes a todos los herbicidas. ¿Ponen algún ejemplo concreto en las fuentes para que nos hagamos una idea? Sí, citan un caso en Australia que, bueno, que da un poco de yuyu. Unos investigadores intentaban crear un virus para esterilizar ratones, para controlar plagas. Modificaron el virus de la viruela del ratón. ¿Y qué pasó? Pues que sin querer lo hicieron tan virulento que mataba incluso a los ratones vacunados o a los que eran resistentes por naturaleza. Un ejemplo claro de consecuencia imprevista. Madre mía. Y hay otra advertencia más nueva que recogen los textos, de finales de 2024, sobre algo que llaman vida especular. Vida especular. ¿Suena a ciencia ficción total? ¿Qué es eso? Suena raro, sí. Se refiere a crear organismos cuyas moléculas básicas, como los aminoácidos o los azúcares, sean imágenes en espejo de las nuestras, como tu mano derecha y tu mano izquierda. Vale. ¿Y por qué eso sería peligroso? No lo pillo. Porque si un bicho de esos se escapara al medio ambiente, sería invisible para los depredadores y los microbios que existen ahora. Nuestras defensas, nuestras enzimas, no reconocerían esas moléculas en espejo. Ah. Competirían con la vida normal por la comida, por los nutrientes, pero sin que nada pudiera controlarlos. Y lo que subrayan las fuentes es que, a diferencia de una bomba nuclear, que es difícil de hacer y se nota, Claro. estos patógenos biológicos son relativamente fáciles de producir en masa. Y controlar quién los hace es muy complicado, sobre todo ahora que la tecnología genética está cada vez más al alcance de cualquiera. Es verdad. De hecho, la misma encuesta esta del FHI de 2008 que mencioné antes, le daba un 2% de probabilidad a la extinción por pandemias diseñadas antes de 2100. Uf. Vale, pasamos de la tecnología más futurista a algo que ya nos toca muy de cerca, el cambio climático. También lo meten en el saco de los riesgos antropogénicos. Aquí sí que hay debate y efectos visibles. ¿Qué destacan los textos? Efectivamente, este es un riesgo que ya está aquí. Las proyecciones que citan son claras. Más calentamiento, subida del nivel del mar. Ojo que el IPCC, el panel de la ONU, habla de entre 0,3 y 0,6 metros para 2100, en el mejor caso. Que ya es bastante. Pero que en el peor escenario que manejan, para 2300 podrían ser hasta 5 metros. 5 metros. Sí. Y luego, pues lo que ya vemos, eventos extremos más frecuentes, más bestias, pérdida de biodiversidad a toda pastilla. Y todo eso, imagino, afecta en cadena a otras cosas. Claro, mencionan problemas para producir comida, enfermedades que se extienden a sitios donde antes no estaban, gente teniendo que moverse, migraciones masivas y más riesgo de peleas por recursos como el agua. Es lógico. Es curioso porque citan un artículo de 1902, de un tal Svante Arrhenius, que ya entonces ya teorizaba sobre el calentamiento que podía causar quemar tanto carbón. Fíjate si viene de lejos el aviso. Más de un siglo. Increíble. Y más reciente, recogen una advertencia de científicos de 2017. Apuntaban directamente a la mezcla de gases de efecto invernadero, aumento de población, deforestación, agricultura intensiva, sobre todo la ganadería. ¿Y qué decían? Pues que todo eso junto apuntaba a un futuro con miseria humana generalizada. Y un informe de The Lancet, la revista médica, de ese año fue muy directo. Relacionó la contaminación, aire, agua, suelo, con 9 millones de muertes solo en 2015. 9 millones. Y afirmaba que la crisis de contaminación amenaza la supervivencia continuada de las sociedades humanas. Casi nada. Suena muy grave. Mencionan también algo de unas corrientes en el Atlántico, la AMUC. ¿Qué es eso? Sí, la circulación meridional de vuelco del Atlántico. Es un sistema de corrientes enorme. La corriente del Golfo forma parte de ella. Lleva calor hacia el norte de Europa. Ah, sí. Pues los textos mencionan el riesgo de que se debilite mucho, o incluso que se pare, por el deshielo de Groenlandia, que cambia la salinidad del agua. ¿Y si se para? Pues, paradójicamente, causaría un enfriamiento superbrusco y bastante catastrófico en todo el hemisferio norte. Cambiaría el clima de forma radical. Vaya panorama. Con todo esto que describen, ¿llegan las fuentes a plantear que el cambio climático podría causar la extinción humana total? Sí, es un punto que tocan, sí. Mencionan que algunos,
como Carl Sagan hace tiempo, hablaron de un efecto invernadero descontrolado. En plan, convertir la Tierra en Venus, inhabitable. Sí, el escenario Venus. Pero los textos que tenemos aclaran que incluso los escenarios más brutos del IPCC, los de subidas de temperatura muy fuertes, aún así dejarían zonas del planeta donde se podría sobrevivir. Citan a factcheck.org, que en 2020 concluyó, basándose en la ciencia que había, que el cambio climático, aunque sea una amenaza terrible, Sí. no representa un riesgo existencial de aniquilación total. Sí, una catástrofe como nunca hemos visto, pero no la extinción completa de la especie. Vale, matiz importante. Además de estos grandes, como la IA, la biotecnología y el clima, las fuentes señalan otros peligros que creamos nosotros, aunque quizás con menos probabilidad de extinción total. La guerra nuclear, por ejemplo, la mencionan brevemente. Sí, claro, la posibilidad de una tercera guerra mundial sigue ahí. Una guerra nuclear masiva. Los textos dicen que causaría muertes directas como nunca se han visto y destruiría hábitats a lo bestia. Y luego el invierno nuclear, ¿no? Exacto, el efecto indirecto, el polvo, el humo en la atmósfera, bloquearían el sol, habría un enfriamiento global, se irían al traste las cosechas y habría hambrunas masivas. Citan un estudio de 2022 en Nature Food, que calculaba que una guerra total EU-Rusia podría matar a 5.000 millones de personas solo de hambre, 5.000 millones. más los 360 millones de muertes directas, cifras que marean. Pero, a pesar de esto, los expertos que citan las fuentes creen que la probabilidad de extinción completa por guerra nuclear es baja. Un colapso de la civilización, sí, pero no desaparecer del todo. Bueno, que cerca hemos estado a veces sin saberlo. ¿Y qué más? Hablan de colapso ambiental, crisis de recursos. ¿Añaden algo más ahí? Sí, hablan del riesgo de un desastre ecológico ya, generalizado. Las causas que ponen sobre la mesa son la sobrepoblación, un desarrollo que no es sostenible, que las cosechas fallen a gran escala, que los servicios que nos da la naturaleza fallen, ¿Servicios como cuáles? pues la biodiversidad, estamos en plena extinción masiva del Holoceno, dicen. El agua dulce, que cada vez es más escasa, que desaparezcan los polinizadores como las abejas, mencionan el síndrome de colapso de las colonias, la sobrepesca brutal, la deforestación. Vamos, que estamos estresando el planeta por todas partes. Bastante. Citan un análisis de 2020 en Scientific Reports que avisaba de un posible colapso catastrófico de la población humana en pocas décadas si seguimos así, con la deforestación y el consumo de recursos actuales. Y lo relacionan también con lo frágil que es nuestra agricultura, que depende muchísimo del petróleo. Mencionan el pico petrolero o peak oil, y que es vulnerable a nuevas plagas. Hablan de un hongo, el UG99, que amenaza el trigo mundial. O sea que la comida también peligra. Y recuperan ideas de economistas más ecológicos como Georgescu Roegen o Herman Daly, sobre que no se puede crecer sin límites y que los minerales y recursos no renovables, pues, se acaban. Parece una red de problemas, todos conectados entre sí. ¿Algún otro riesgo nuestro que destaquen las fuentes antes de ir a los naturales? Mencionan algunos más, pero más de pasada. Los ciberataques gordos que podrían tumbar redes eléctricas y paralizar todo. Accidentes en experimentos científicos muy punteros, aunque aquí aclaran que los miedos que hubo con las primeras bombas atómicas o con los aceleradores de partículas hoy se consideran infundados por los científicos. Menos mal. La nanotecnología. Ahí el riesgo principal que señalan no es tanto lo del Grey Goo, esa plaga de nanobots que se autorreplican. Sí, eso suena a peli también. Exacto. Dicen que eso lo han desacreditado expertos como Eric Drexler, que citan. El peligro real, según ellos, es más bien la desestabilización mundial que podrían causar armas nanotecnológicas, muy potentes, baratas y fáciles de esconder. Ya. Incluso se meten en temas más, especulativos, como que la evolución humana, quizás con ayuda tecnológica, cree poshumanos que nos acaben desplazando. O al revés, que la población mundial caiga en picado porque la gente decide tener menos hijos. Curioso. Lo que sí ven improbable como catástrofe global son las armas químicas. Dicen que es muy difícil dispersarlas a esa escala planetaria. Es una lista abrumadora de riesgos creados por nosotros. Pero las fuentes nos recuerdan que la naturaleza también juega, y a veces muy duro. Dicen que el 99% de las especies que han vivido en la Tierra ya no están, y que ha habido extinciones masivas antes. El choque de un asteroide es el ejemplo clásico, ¿no? Exacto, es el icono de la catástrofe natural.
Un impacto lo bastante grande sin duda podría causar una extinción masiva. El ejemplo que todos tenemos en mente es el de Chicxulub, en México, el que se cree que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Unos 10 kilómetros de bicho. ¿Y hay riesgo ahora de algo así? La buena noticia, según estas fuentes, es que ahora mismo no conocemos ningún asteroide tan grande que vaya a chocar con nosotros. Existe el riesgo de cometas, que vienen de muy lejos y son más difíciles de prever, pero la probabilidad anual de que un cometa cause una extinción es bajísima, menos de 1 entre 100 millones. Vale, eso tranquiliza un poco. ¿Y asteroides más pequeños, de 1 kilómetro, por ejemplo? Esos sí son más probables. Calculan que uno de 1 kilómetro puede caer cada medio millón de años, más o menos. No extinguiría a toda la humanidad, pero sí podría matar a miles de millones de personas. ¿Cómo? Por los efectos globales, tsunamis gigantescos si cae en el mar, cambios climáticos muy bruscos por el polvo en la atmósfera. Hay proyectos como SpaceWorld que, ya en 2013, decían que tenían localizados al 95% de los objetos cercanos a la Tierra de más de 1 kilómetro. Queda un 5%. Claro. Y los más pequeños, que también pueden hacer mucho daño. Hay una fundación, B612, que se dedica a esto, y en 2018 dijo algo muy claro. Es 100% seguro que nos va a caer uno peligroso. Lo que no es 100% seguro es cuándo. Directos, sí. Stephen Hawking, en su último libro, lo consideraba la mayor amenaza natural. Lo citan aquí. Y un informe del gobierno de Estados Unidos de 2018 avisaba de que aún no estamos preparados del todo para detectar y desviar uno si lo vemos con poco tiempo. La NASA necesitaría unos 5 años desde que lo detecta para poder lanzar una misión para pararlo. O sea que hay que seguir vigilando el cielo. Desde luego, hay trabajo pendiente, 500 años. Hay una teoría, la de la catástrofe de Toba, que dice que esa erupción casi nos extingue, que dejó a la humanidad con solo unos miles de personas. Un cuello de botella genético, ¿no? Eso es. Y el otro ejemplo famoso es Yellowstone, ¿sí? La última supererupción fue hace 640.000 años. ¿Y qué pasaría si hubiera una hoy? ¿Cuál sería el efecto? Pues provocaría un invierno volcánico. Cantidades brutales de ceniza y gases de azufre subirían muy alto a la estratosfera y taparían el sol durante años. ¿Años? Sí, años. Eso causaría un enfriamiento global, las cosechas se irían al garete en todo el mundo y habría hambrunas. Citan un estudio que simuló qué pasaría si Yellowstone reventara. Metros de ceniza cerca, que lo dejarían todo inservible, y una capa fina llegaría a miles de kilómetros, afectando la agricultura, el transporte, la salud. ¡Qué horror! Ahora bien, los textos también dicen, y esto es importante, que hoy por hoy Yellowstone no da señales de que vaya a haber una supererupción pronto. Bueno, menos mal. Algo es algo. Las pandemias naturales, claro, también están en la lista. Hemos tenido una reciente, aunque por suerte no fue una catástrofe global total. Exacto. Las fuentes recuerdan ejemplos históricos terribles, como la peste negra en el siglo XIV, que se llevó por delante a media Europa, o el efecto devastador de las enfermedades que llevaron los europeos a América, viruela, sarampión. Las poblaciones de allí no tenían defensas y fue una masacre. Ya. Y hoy en día, claro, con lo rápido que nos movemos por todo el mundo, parar un bicho nuevo es muchísimo más difícil que antes. Mencionan un debate interesante. Si la propia evolución hace que los virus no sean demasiado malos. Si matas muy rápido a quien te lleva, no te da tiempo a contagiar a muchos. Tiene sentido. Pero explican que eso no siempre funciona. Un virus muy agresivo puede extenderse mucho antes de volverse más amable. Y sobre todo, si el virus salta de un animal a un humano, una zoonosis, no tiene esa presión para cuidar al humano, porque él vive normalmente en otra especie. Claro, le da igual. Eso sí, las fuentes insisten mucho en separar estas pandemias naturales de las que podrían diseñarse en un laboratorio, que como dijimos antes, las ven como un riesgo distinto y quizá mayor. Entendido. ¿Y mencionan algún otro riesgo natural más, aunque sea de pasada? Porque parece que el universo tiene muchas maneras de complicarnos la vida. Pues sí, la lista sigue y abarca escalas de tiempo enormes. Mencionan el cambio climático natural, las glaciaciones, los periodos cálidos, aunque dicen, irónicamente, que la próxima glaciación, que nos tocaría en unos miles de años, parece que la hemos cancelado nosotros con tanto gas de efecto invernadero. Vaya. Hablan de colisiones planetarias. Citan una simulación que daba un 1% de probabilidad de que la órbita de Mercurio se vuelva loca en los próximos miles de millones de años y acabe chocando con la Tierra o Venus. Un 1%. No parece tanto a escala cósmica. Bueno, es a muy largo plazo. También los objetos que vienen de fuera del sistema solar como Oumuamua, que son muy difíciles de ver hasta que están cerca.
Los estallidos de rayos gamma, de supernovas o choques de estrellas de neutrones. Se cree que pudieron causar extinciones en el pasado, pero la probabilidad de que nos pille uno pronto es bajísima. ¿Algo más? Cambios en nuestro Sol, llamaradas solares gigantes que podrían freír toda nuestra tecnología. O ya a escalas de miles de millones de años. El Sol se hará más brillante y evaporará los océanos. Y al final se convertirá en gigante roja y probablemente se tragará la Tierra. Escenarios ya cósmicos totales. Totalmente. Llegan a mencionar cosas de física teórica como el colapso del falso vacío si nuestro universo no está en el estado de mínima energía, o los finales posibles del universo, la muerte térmica, el Big Rip, y hasta la invasión extraterrestre, que dicen que es posible técnicamente, pero muy, muy improbable con lo que sabemos ahora. Eso. Es mucho para procesar. Después de todo este repaso a amenazas humanas y naturales que describen las fuentes, ¿cómo unimos todo esto? ¿Qué visión general nos dejan? Pues si intentamos ver el cuadro completo que pintan estos textos, lo que más llama la atención es esa prioridad que le dan los expertos que citan a los riesgos que estamos creando nosotros, sobre todo los tecnológicos. Sí, eso ha quedado claro. Pero no son cosas aisladas. Se ve una red de conexiones muy clara, ¿no? El cambio climático empeora la falta de recursos, puede crear conflictos. El desarrollo de la IA o la biotecnología, aunque tenga cosas buenas, pues abre puertas a peligros nuevos o hace más grandes los que ya había. Todo está conectado. Exacto. Y entender estos escenarios, incluso los que parecen muy poco probables como un superasteroide o un supervolcán, pues ayuda a entender por qué se investigan estas cosas y por qué se proponen medidas que también mencionan los textos, como vigilar asteroides, poner normas de seguridad en laboratorios o intentar acordar políticas sobre el clima. Que no es alarmismo gratuito, sino intentar prevenir. Eso es gestión de riesgos a largo plazo, basada en la información que recogen estas fuentes que hemos visto. Vale, pues resumiendo un poco, hemos repasado un montón de escenarios catastróficos, la verdad es que bastante inquietantes, que describen estas fuentes, desde los naturales de toda la vida, como asteroides o volcanes, hasta los que hemos añadido nosotros. La IA, que se nos puede ir de las manos, la biotecnología, el cambio climático, la guerra nuclear. Una lista larga, sí. Y parece que la opinión general de los expertos que citan es que estos últimos, los nuestros, los humanos, son ahora los más probables o los que tienen más capacidad de liar la parda en el futuro cercano. Y eso si nos quedamos solo con la información que hemos manejado hoy. Nos deja una reflexión importante ahí, flotando, ¿no? A ver, Si resulta que las fuentes sugieren que nosotros los humanos nos hemos convertido en el principal motor de riesgo catastrófico global, incluso por encima de la naturaleza, ¿qué nivel de responsabilidad, de cuidado, quizá de humildad necesitamos para manejar la tecnología y nuestro impacto en el planeta de ahora en adelante? es una pregunta que los textos no responden, claro, pero que sin duda te dejan ahí para darle una vuelta. Una pregunta fundamental, desde luego. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y a veces un poco vertiginosa en los escenarios de catástrofe global tal como los presentan las fuentes que hemos consultado hoy.